Bienvenidos queridos amigos, estamos compartiendo las profecías bíblicas desde el punto de vista de la fe Bahá'í. En la parte anterior vimos, para nuestra sorpresa, que el profeta Daniel hizo una predicción exacta de la primera venida de Jesús. Sin embargo, ahora, si nos remitimos nuevamente al capítulo 24 de Daniel, los discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida? Es decir, obviamente está hablando del retorno de Cristo. Y de esta cuenta vimos que Jesús de Nazaret nos instruye ir al libro de Daniel y nos exhorta a leer y a entender. Por lo tanto, eso es precisamente lo que haremos ahora. En el libro de Daniel, cuando buscamos la abominación asoladora, lo ubicamos precisamente en el capítulo 8, versículo 13, aparece la cita. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El entendimiento de todos los cristianos radica en que retornará el propio Jesús de Nazaret. Sin embargo, permítanos indicar que en el Apocalipsis que fue revelado por Jesús a través de Juan el teólogo, nos sorprende que Jesús menciona un nombre nuevo, su nombre nuevo. ¿En dónde podremos encontrar esto? Si nos remitimos al versículo que se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, el versículo dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comerle el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nos damos cuenta que menciona que tendrá un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Pero para complementar esto, nuevamente en el Apocalipsis, solo que ahora en el capítulo 3, versículo 12, encontramos lo siguiente: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Sorprendente declaración de Jesús. Al final de ese versículo dice: y mi nombre nuevo. Aquí no hay ninguna duda. Jesús mismo está afirmando que vendrá con un nombre nuevo. El nombre del profeta no debe de ser un obstáculo para el reconocimiento de él. Jesús mismo nos va a explicar que ese nombre no debe de ser un obstáculo. Podemos mencionar entonces que en el libro de Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13, Jesús afirma: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, los judíos estaban esperando el retorno de Elías. Y Elías, con ese nombre de Elías, no apareció. Pero vino Juan el Bautista,
Y Jesús mismo está diciéndonos que si queréis recibirle, Él es Juan el Bautista, el que habría de venir. Es decir, el nombre de Elías cambió al nombre de Juan el Bautista. Cuando Jesús de Nazaret es interrogado por sus discípulos y le dicen, ¿cuándo será tu venida? Y Jesús mismo nos remite a Daniel, encontramos, como ya vimos, el versículo en donde se mencionan después de 2300 tardes y mañanas. Estas 2300 tardes y mañanas. Amigos, ¿qué es una tarde y una mañana? Es un día. Entonces, equivalen a 2300 días. Pero como bíblicamente se nos dice que un día equivale a un año, entonces estos 2300 días son 2300 años. Entonces, la explicación que la fe Bahá'í da sobre esta profecía de los 2300 años se explica así. Recordemos que Artajerjes dio la orden para restaurar a Jerusalén en el año 457 a.C. De el 457 a.C. para el día del nacimiento de Jesús hay 456 años. Y del nacimiento de Jesús para 1844, que es la fecha del retorno del Mesías, si sumamos estas fechas, nos dan los 2300 años que indica la profecía de Daniel. Pero, ¿qué ocurrió en el año 1844? Este es realmente un enigma trascendental. En 1844, si recordamos la reseña histórica de la revelación de la fe Bahá'í, vemos que precisamente en 1844, un joven de 25 años de edad en la antigua Persia declaró ser la puerta de Dios. Este anuncio, el joven llamado el Bab lo dio el 23 de mayo de 1844.